hace 2 fines de semana terminó la primera vuelta y el fin de semana pasó empezó ya la segunda vuelta y ya lo que se podría denominar la recta final del campeonato, por decirlo de alguna manera. La primera vuelta, pues en general podríamos calcularlo de positiva, teniendo en cuenta que ya el Aurrera de Ondarroa ya ha obtenido 38 puntos, cuando para terminar la primera vuelta rondaba los 20 o 25. Y ese ha sido un hito, lo que es destacable en esta primera vuelta del campeonato, debido, y hay que tener muy en consideración en los primeros 8 partidos que se contabilizaron con victorias. Cabe destacar el 1-0 contra Diezabal en el primer partido del campeonato, la primera vez que la Aurrera ganaba a este conjunto del Goierri, un equipo muy duro, pese a ser uno de los que están llamados a estar peleando por la zona media alta, media baja, pero que después de 4 partidos, en el 2007 acabó con empate y los 2 siguientes terminaron con victoria a favor del cuadro del Goierri, y luego vinieron las victorias en Donosti frente a la UPV, luego aquí en casa contra el Trincherpe por 1-0, otra maldición rota en el campo de Ayurralde en Andoain frente a Euskal Luna, que se ganó en el descuento, y la primera vez que visitamos Nafarroa en los últimos años para vencer al Betigaste por 2-4. También cabe destacar la victoria sobre el Berillo dirigido por Mikel Antía, que se ganó por 3-2, una sufrida victoria, pues, porque ya que empezó perdiendo, pero luego se remontó. Se iba a terminar el partido con 3-1, pero el Berillo en el último minuto recortó distancias. Y luego vinieron 2 victorias holgadas más contra el Aloñamendi en el campo de Azcoagain y contra el Vergara aquí en Sanlupe. Y tras las 8 victorias, pues cuando todo parecía estar muy calmado, pues se fue al campo de Berazui y se perdió por 3-0 ante un equipo como el Tolosa, un histórico del fútbol no solo de Guipúzcoa, sino también de Euskal Herria, que se perdió en su campo por 3-0. Al fin de semana siguiente se sacó la espina contra el Hondarribía por un gol por la mínima, y a la semana siguiente se volvió a tropezar contra un rival directo, esta vez contra el Pasaya en el campo de Don Bosco. Ya de vuelta a casa contra el Real Unión B, también otra sufrida victoria contra el filial Irundarra por 2-1, y en Arrasate también se sumó otros sufridos 3 puntos que se estuvieron a punto de transformar esa victoria, sobre todo en el descuento, que se pasó de un hipotético empate a 3 a un real 2-4. Todo cabía destacar que se iba a seguir líder durante mucho tiempo y acumulando victorias tras estos 2 últimos partidos, pero llegó luego Ero Yartzun, un rival recién ascendido muy potente, que está haciendo una verdadera temporada, una extraordinaria temporada, y se empató aquí a 1 cuando todo parecía vencer 1-0, aunque también se sufrió mucho. Y luego tuvimos la jornada de parón, teníamos que jugar contra el Hernani en el campo de Zubipe, pero se fue aplazado hasta la semana de fin de año, y ese partido se perdió por 2-1 en el descuento, un partido bastante intenso, pero el que no se pudo transformar en victoria. Fue una derrota bastante injusta, como cualquier otra, una derrota en el descuento, una mano que a nuestro modo de ver no era. Sí podremos ver el partido de nuevo. Y también la alegría contra el Ordicia en el día de Nochebuena con el 2-0, otra victoria bastante sufrida ante el conjunto del Goierri, recién descendido, al igual que el siguiente rival que teníamos, el Zarautz, en el campo de Asti, el primer partido que jugábamos este año 2010, que se empezó ganando, pero finalmente se terminó en empate, un empate que se podría decir que fue bajo la nieve, ya que el partido se discurrió en toda su segunda mitad, o parte de la segunda mitad, bajo la intensa nieve que caía sobre el campo de Asti en Zarautz.
en casa de un equipo bastante duro y que es también junto a Pasajes y el Aurrera Ondarra uno aspirante a conseguir el campeonato. Y para empezar la segunda vuelta, una estrepitosa derrota en el siempre duro campo de Adizkorreta en Idiazábal, que nos augurábamos felices en los primeros minutos del campeonato, en los primeros minutos del partido, pero luego a partir de la segunda mitad de la primera parte se empezó a trastocar un poco. Llegaron los dos primeros goles del cuadro del Goierri y en la segunda parte llegó la puntilla en una jugada al contragolpe en el que poco se pudo hacer. Pero dejando todo esto al lado, hay que mirar hacia adelante y hay que dejar que las flores crezcan, que todo vuelva a su cauce y se vuelva a pelear por lo que estamos luchando, que es el estar ahí cuanto más tiempo mejor y apurar las últimas jornadas para conseguir o al menos terminar bien o mejor que el año pasado.